y funcionan las máquinas que se utilizan para la transformación del plástico en diversos objetos de uso industrial o doméstico. Recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos 586-1066 y 754-1954. Esperamos sus opiniones sobre el programa. Las máquinas de extrusión de plástico son las que hacen posible que este tipo de material adopte una infinidad de formas. La extrusión es el proceso de pasar un material plástico a través de un molde para que el material adopte la forma que en él se encuentra delineada. Los artículos que se pueden elaborar con estas máquinas van desde bolsas de polietileno hasta cordeles, fibras textiles artificiales, tubos y mangueras, que son figuras continuas que no tienen variación y cuyo proceso es continuo. Como ejemplos de ello se pueden citar los empaques con que cierran los refrigeradores o las molduras de los automóviles. Naturalmente, todos estos artículos no pueden ser fabricados con un mismo tipo de plástico. Entre los materiales más comunes se encuentran el polietileno, el poliestireno, el vinilo, el acetato y el acrílico. Esas variaciones implican también que el material no presente siempre el mismo estado físico, que puede ser granulado, en pequeños cubos o en un fino polvo, cuyo color varía de acuerdo al pigmento que se le agregue. Todo dependerá del tipo de material que se utilice y de su aplicación. Por ejemplo, los colores que se usan para elaborar los forros de los cables de polietileno y de vinilo dependen del pigmento añadido a los gránulos, ya que si se extiende el plástico antes de teñirse, no presenta ningún color en especial, es completamente transparente. El granulado plástico ya pigmentado es la materia prima que emplean las máquinas. Los procesos de transformación requieren de un equipo de transmisión con motor eléctrico, un cilindro térmico, un husillo o tornillo, un molde o dado y una unidad de control electrónica. Debido a los diversos tipos de material que se utilizan, las máquinas extrusoras presentan variantes en sus componentes, pero todas ellas se rigen por el mismo proceso y contienen los mismos elementos. Todas las piezas que constituyen la maquinaria para la elaboración de plásticos están hechas principalmente de acero y mediante un tratamiento especial adquieren la dureza que se requiere en los procesos industriales del plástico. Como primer paso para la fabricación de tornillos, se somete al metal a un proceso de templado. Aquí se le calienta al rojo vivo y se le enfría súbitamente para darle así mayor dureza. Después pasa a otro proceso de calentamiento para obtener más resistencia. Luego del tratamiento térmico, el tornillo pasa a una máquina rectificadora, donde se le da el acabado final a la pieza, mediante una especie de pulido para evitar que el producto tenga malformaciones.
La maquilación del tornillo en un torno es para proporcionarle el hilo sin fin que le da la rosca y por donde se transporta el material. En el caso del cilindro, una vez que el material ha sido endurecido y rectificado, se le da otro tratamiento térmico que sirve para aumentar su pureza superficial. Este proceso consiste en hacer pasar gas de amoníaco a través de la pieza a alta temperatura. Al final, el interior del cilindro luce igual que si hubiera sido pulido perfectamente. Aunque la capa pulida es sumamente delgada, no implica que el desgaste sea rápido. Al contrario, el cilindro adquiere aún mayor dureza. Después se procede a abrirle un hueco al cilindro en la parte superior, que se denomina puerto, por ser el sitio por donde se alimenta la máquina con el plástico. Como el acero del cilindro es muy duro, se emplea un sistema de electroerosión para hacer el hueco. En la electroerosión por penetración, se trabaja con un electrodo como herramienta. El material con que está formado el electrodo debe ser conductor de la electricidad, por lo que generalmente se utiliza el cobre. Este mismo proceso es el que se utiliza para la fabricación de los moldes o dados, que después de torneados y templados como los tornillos, pasan a la electroerosión, en donde se emplea un electrodo con la forma del producto al que estará destinada la pieza. El proceso de elaboración de productos se inicia al alimentar la máquina con el material plástico a través de un conducto en forma de embudo. Este conducto cuenta con aditamentos que le ayudan a impulsar con más fuerza el plástico dentro del cilindro de la máquina y con filtros que dejan al material libre de impurezas para que el producto final sea de buena calidad. El plástico pasa ahora a un cilindro térmico fabricado en acero. La longitud del cilindro varía de acuerdo al producto y toma como medida el tamaño del diámetro de su salida. La parte superior del cilindro tiene una serie de resistencias eléctricas cuya función es calentarlo y controlar la aplicación de este calor. La cadena de resistencias se encuentra conectada a una unidad de control electrónica que mediante corriente eléctrica regula la cantidad de calor necesaria para el funcionamiento del cilindro. El control del calor es muy importante, ya que la función del cilindro es derretir y fundir el plástico y formar una sustancia apelmazada.
no todos los materiales se funden a la misma temperatura, la cual tampoco es uniforme a todo lo largo del proceso. Las resistencias dividen al cilindro en distintas zonas de calentamiento, en donde cada zona corresponde a una resistencia y por lo tanto también a una intensidad de calor. Por ejemplo, el polietileno necesita que el calor vaya en aumento conforme pasa a través del cilindro, por lo que la última resistencia proporciona más calor que la primera. Otros materiales necesitan que esta aplicación de calor varíe por completo en el recorrido, por lo que la temperatura asciende o disminuye de una zona a otra. Es por esto que las resistencias se conectan a una unidad de control, la cual es programada de acuerdo a las necesidades del producto. En la entrada de alimentación se coloca una válvula de enfriamiento que evita la fundición del material antes de entrar al proceso de calentamiento. Dentro del cilindro se encuentra un husillo o tornillo, de igual tamaño que el cilindro, para transportar la masa plástica recién formada a todo lo largo del cilindro hasta la salida. El funcionamiento del tornillo se controla a través del equipo de transmisión. El material plástico se conduce por el cilindro y forma así una larga tira plástica con la consistencia necesaria para la formación del producto para el cual esté diseñada la máquina. Al final del cilindro se encuentra un molde también unido por medio de un cabezal que proporciona al plástico la forma deseada. El molde cuenta con otra resistencia que le proporciona el calor necesario para mantener flexible el material y así poder moldearlo y evitar que endurezca dentro de él. El molde se fabrica según la forma plástica que se desea obtener, por lo que carece de un número limitado de piezas y estas dependerán del material, pero sobre todo del producto a elaborar. Por ejemplo, en el caso de fabricación de una tubería, se compone de dos piezas principales: el elemento que va a formar la parte interior y la que formará la parte exterior. Existen además una gran cantidad de partes cuya función es sostener en su posición correcta a las otras dos. Para fabricar las molduras para su automóvil se emplean dos o más piezas, si tienen ángulos o curvas. Al final del dado se encuentra otro cabezal, que también varía con cada producto. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de manguera, la salida del cabezal es horizontal en relación a la línea de producción. Y en el caso de elaboración de monofilamentos, la salida es vertical.
Cuando el material sale del dado se encuentra aún muy caliente, por lo que carece de consistencia y es todavía muy flexible. Por tal motivo pasa a través de un elemento enfriador, de tal manera que no pierda forma. El enfriado puede realizarse por medio de agua o de aire frío. Cuando se enfría con agua, el material se conduce a través de una tina de agua fría que refresca el objeto y le da consistencia. En el caso de emplear aire, este se aplica por medio de un sistema de sopladores que forma un colchón de aire alrededor del objeto. Para transportar el material a través del elemento de enfriamiento se emplea un jalador, que saca el tubo o manguera a la misma velocidad de como sale del dado o molde. Existen diversos tipos de jaladores, como el de doble oruga o el de rodillos de hule. Si hablamos de la elaboración de una manguera, el jalador se coloca al final del tanque de agua. El jalador llamado oruga está formado por una base metálica, en donde se encuentra un control electrónico que sustituye el uso de poleas y otros aditamentos metálicos que se empleaban en esta fase del proceso. En la parte superior tiene dos bandas colocadas una sobre la otra, y cuyo movimiento sirve para jalar el material plástico. El jalador es de suma importancia, por lo que la regulación de su velocidad debe hacerse con mucha precisión, porque de esto depende la medida final del artículo. Las orugas deben jalar, pero no estirar, para así conservar la figura proporcionada por el molde. Cuando se trata de mangueras o cables, estos se enrollan en otro artefacto que gira a la misma velocidad que la oruga. Pero cuando se trata de tubos, estos pueden ser cortados automáticamente de acuerdo a la longitud deseada. Como vemos, el proceso es continuo, en donde el calor y la velocidad son los factores más importantes, y cuya correcta combinación es en realidad la que produce la transformación del plástico. Cuando son alterados, ambos o uno solo, el producto no tendrá la misma calidad. Ya vimos el proceso de fabricación de productos continuos, pero el procedimiento cambia cuando se trata de artículos cuya elaboración necesita de un molde. Tal es el caso de los envases desechables, vasos o algunas partes de maquinaria. Para la fabricación de este tipo de objetos se utilizan los procesos de soplado y compresión. La elaboración de cuerpos huecos tiene como base el soplado de plástico para la formación de tubos o mangueras. La máquina está diseñada con un molde movible que, de acuerdo a un programa, corta un pedazo de plástico. Luego se le inyecta o sopla aire a presión para que el tubo de plástico se expanda hasta tomar la forma delineada en el molde.
En el sistema de compresión para la elaboración de envases desechables, se obtiene de la máquina una hoja o lámina de plástico que se transporta hacia una prensa, en la cual está colocado el molde del envase en la parte superior. La hoja entra a la prensadora y queda abajo de la parte que tiene el molde. Por medio de presión o vacío de aire, se empuja el plástico al molde para que adopte su forma de manera automática. Como vimos, cada máquina extrusora puede fabricar solo un tipo de producto, pero tiene la gran ventaja de que cada una de ellas genera la instalación de fábricas con el empleo de la misma tecnología que en otros países se utiliza para construir tanques o cañones. En nuestra sección de correspondencia, enviamos un saludo a todas las personas que nos llamaron interesadas en el programa de observaciones meteorológicas. Agradecemos las cartas de todos los amigos de provincia que solicitaron información sobre el programa de la utilización del maguey. Saludamos especialmente al señor Gilberto Grijalva, que se comunicó desde Hermosillo, Sonora, para felicitarnos por la serie. También enviamos un saludo al señor Armando Bayona González, quien habló para pedir una continuación del programa sobre observaciones meteorológicas. Tomaremos en cuenta su sugerencia. Y muchas gracias, señor Bayona, por su felicitación. Por último, quisiéramos saludar a la señora Lucía del Valle de Pérez, quien nos felicita por la serie y nos sugiere sea repetido el programa sobre la utilización del maguey. Por hoy es todo. No olviden que está a su disposición el apartado postal 1064 de México, Distrito Federal, y los teléfonos 586-1066 y 754-1954, para que se comuniquen con nosotros. Amigos de provincia, escriban al programa para darnos sus sugerencias. Y hasta la próxima. Recuerden que la técnica también es cultura.